Dios te bendiga el día de hoy. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Carlos Urbano García. Estamos aquí para dar a conocer la palabra de Dios con el tema ¿cuál es la excusa de tu perdón? Muchas veces nos encontramos con preguntas muy intensas en las cuales debemos de entender y conocer el resultado de esta pregunta para poder entender cuál es el propósito del mensaje. ¿Qué es mejor? ¿Perdonar? ¿Que te perdonen o ser perdonado? Perdonar, es mejor perdonar, o sea, que vengan a ti y que te pidan perdón. Que te perdonen, o sea, es tú pedir perdón. Y otro es que Jesús hizo la muestra del perdón por nuestros pecados. Vamos a leer las Escrituras y nos daremos cuenta de cómo puede uno encontrar el perdón en Dios por medio de la salvación, por medio de la palabra de Dios. El Evangelio según San Marcos nos explica diciendo en el capítulo 11, versículo 24, donde dice: por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sabemos que si tú pides perdón, recibes perdón. Que si tú no perdonas, nadie puede a veces llevar a pedirte perdón, pero debes de tomar la mejor actitud el día de hoy, del saber de que es necesario que tú tomes la decisión del perdonar. Leo otra vez, Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará a vosotros vuestras ofensas. El perdón es una petición que alguien ya hizo por ti. En este caso es nuestro Señor Jesucristo. Es la explicación del saber cómo podemos obtener el perdón por medio de un arrepentimiento. He escuchado a algunos que me han dicho, no, que a él que lo perdone Dios, pero a mi punto de vista eso es una actitud un poco arrogante, un poco llevada a esa persona que no ha alcanzado el favor, la misericordia de Dios del poder entender de que en Cristo podemos obtener salvación y vida eterna. En la epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8 nos dice: en todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú perdonas, tu simiente que Dios pone en ti es una simiente santa, bendita y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque enseñarás a otros a cómo perdonar, le mostrarás a otros cómo perdonar de verdad y dar a conocer de que por medio de esta salvación obtendremos la redención y el camino a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la multitud de pecados, ¿para qué? Para que si la generación que ahora vive creyendo en Jesús pueda ahora entender que por Él tenemos este perdón, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan entender y obtener el perdón que tú has recibido por medio de Jesucristo. Es notable que a veces nuestros antepasados, nuestros seres queridos nos han dicho, bueno, ese niño es como su padre o es como su madre. ¿Cómo era su padre? Un hombre gruñón, un hombre
altanero, un hombre peleonero, un hombre que siempre buscaba pleitos, pero tú ya no debes de ser así. De la misma manera que él no supo que alguien le explicara o le diera a entender este tipo de mensajes. Ahora aquí estás tú y aquí estoy yo para dar a conocer esta verdad. Alabado sea Jesús. Vamos a la palabra de Dios. Así que de la manera que trataron a Jesús por causa de nuestros pecados, fue algo que nos lleva a entender y a conocer que por medio de la palabra de Dios podemos obtener esta misma revelación, este mismo perdón. Sabemos que Él fue azotado por nuestros pecados. Sabemos que a Él se le puso una corona de espinas. Y en esa corona de espinas dice que le pegaban con una caña para que las espinas entrasen más. Y ahora quiero llevarte a esta imagen en la cual a veces no tomamos muy en cuenta, pero Jesucristo, nuestro Señor, fue crucificado, muerto y sepultado al tercer día. Se levantó de los muertos con poder y gloria. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, en el cual por Él tenemos redención, salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. Se dice que Él también fue abofeteado. Se dice que también Él fue escupido. Se dice que Él también cargó su propia cruz por causa de que todos pudiéramos alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna. En otros versículos habla lo que el Espíritu quiere enseñarnos en esta vida es de que podamos alcanzar este perdón. Jesucristo gritó en esa cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que por ese clamor que hizo Cristo Jesús en esa cruz, tú puedes obtener ahora esta salvación, este perdón, en los cuales te llevará a conocer los grandes misterios de Dios a través de su palabra. Porque si tú perdonas a los que te han ofendido, dice la Escritura que leímos, también vuestro Padre que está en el cielo os perdonará a ustedes vuestras ofensas. Así que en el capítulo del Evangelio según San Juan, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos diciéndole que Él les daba autoridad en su nombre. Vamos a leer en el capítulo 20 del versículo 21, dice: Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, se les son remitidos, y a quienes no se los remitieras, no les son remitidos. Que esto quiere decir que al que tú perdones, Dios lo perdonará, y al que no perdones, Dios no lo perdonará. Pero en esta enseñanza quiero llevarte a lo que verdaderamente quiere el Señor que hagamos los unos por los otros. Porque dice: si tú no puedes amar al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Gloria a Dios. En el pasaje del capítulo 17, en su versículo 20 nos dice: Mas yo os ruego no solamente por esto, sino también por los que han de creer por medio de mi palabra de ellos. Así que si realmente tú crees que Dios puede darse a la tarea de que hoy te perdona, Él lo hace, porque su palabra tiene poder y tiene autoridad para perdonar todos nuestros pecados. Alabado sea Jesús. Así que, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Con esta escritura nos damos cuenta de algo muy maravilloso que Cristo quiso decir ante las potestades de este mundo, que Dios a sus hijos nos da la autoridad de perdonar pecados.
En el capítulo 9 de Mateo nos dice una escritura donde habla diciendo, entonces entraba Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver que Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas decían dentro de sí, esto blasfema. ¿No conocéis? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al ver se maravilló y glorificó a Dios que había dado la potestad a los hombres. Así que en este versículo nos basamos al saber de que el Dios de gloria nos da la potestad del poder perdonar pecados en su nombre, en el nombre de Jesús, para que toda lengua confiese, para que toda lengua glorifique a Dios por medio de nuestras vidas, por medio de aquel que nos llamó para perdonar pecados. Entonces, hoy puedes ser sano si actúas de la manera correcta y de la manera de cómo enseñar la palabra. En este momento puedo decirte que las palabras tienen poder para levantar, para alientar, para un poder tan fuerte, más de aquel que las dice, porque creo que Dios nos ha dado gracia, nos ha dado su favor para poder llevar a cabo su obra. Así que, para que, como dicen por ahí, para que dejes de sufrir, usa tus palabras para perdonar, para que dejes de sentir esos males, para que dejes de sentir esas tensiones, esos amarres que a veces sientes en la vida. Debes de tomar la decisión de decir, voy a perdonar el día de hoy. No esperes a mañana, porque tal vez mañana no venga. Así que pon atención a esta pregunta. ¿Qué tipo de mandamiento has recibido? A ti te hablo, ministro, a ti te hablo, pastor, a ti te hablo, amigo, hermano en Cristo. Si tú has recibido un mandato de parte de Dios, de parte de su Espíritu Santo, quiero que sepas que Dios nos ha dado esa autoridad para que en su nombre hagamos grandes cosas, milagros y prodigios. Pero es necesario el creer con todo tu corazón de que verdaderamente tú has recibido. Tal vez la persona que escuche por medio de otros no entienda, pero tú ya lo sabes, tú ya lo conoces, que nadie robe lo que Dios te ha dado, que nadie venga a militar cosas que verdaderamente a ti se te han revelado, mas no la persona que piensa algo mal de ti, porque Dios conoce lo que ha puesto en ti, porque Dios sabe lo que está manifestándose en ti ahora en este momento. Así que esta palabra es para que la vivamos, para que la demos a conocer, porque nos es necesario dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Alabado sea Dios. Bendito sea su palabra. Así que Juan 20:23, repito, a quien remitieres los pecados les serán remitidos, y a los que no remitieren los pecados no les son remitidos. Esto es que tenemos que aprender a llevarlos a aquellos que no conocen del perdón, no conocen de Dios, al verdadero arrepentimiento. Si a ti como evangelista, como ganador de almas, Dios nos ha dado esa gracia del perdonar pecados en su nombre, del hacer prodigios y milagros, créeme que esta palabra es para ti.
Para el pastor no, le da esa capacidad del poder alimentar las ovejas, del poder dar el pan de cada día, como dice su escritura. Al maestro le da la capacidad del poder ejercer la palabra y escudriñarla día y noche, meditando en ella. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios venga a la luz, venga al conocimiento claro de la verdad de nuestro Señor. Así que al profeta Dios le da a revelar los misterios y los corazones de aquellas cosas escondidas o de aquellas cosas que uno quiere ocultar, pero la palabra de Dios nos dice, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que podemos hoy alcanzar esa misericordia que viene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que antes de finalizar, vamos a conocer las causas por las que unos les es difícil poner en práctica las obras de Dios. Una, la palabra nos enseña, Dios prohíbe las relaciones sexuales prohibidas. ¿Por qué? Porque dice que dos personas se unen y se vuelven un espíritu. Dos personas se unen y se hacen uno con ella. Eso dice la Escritura. Ahora, cuando alguien viene a tener relaciones prohibidas, relaciones sexuales de las cuales no le agradan a Dios, ¿qué pasa? Pasa de que los espíritus que han estas personas adquirido o en algún momento estas personas no han perdonado. Eso trae consecuencias en la vida de nuestras maneras de vivir. Así que Dios prohíbe eso por una causa y por un motivo. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos. Pero hay una palabra buena, una noticia de gloria que encontramos en su palabra, pues nos dice, cualquiera pues que cometiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una mala decisión puede arruinar todo en nuestras vidas. Así que yo puedo preguntar en algún momento, ¿sabes por qué muchas personas están presos? ¿Por qué? Porque quisieron llevar una vida light, una vida en las cuales tomaron decisiones por sí solos, pero no alcanzaron este consejo de Dios para llevarlos a la vida plena, a la vida grata delante de Dios. Y hay en sus corazones esas malas decisiones, y hay en sus corazones esos malos consejos, pero esto... En un momento, en una ocasión, le preguntaron a Jesús sus discípulos, Señor, ¿pero cuándo éste pecó? Pero esta palabra les dijo el Señor a sus discípulos, este hombre no pecó, sino para que vea la gloria de Dios en su vida. Si tú verdaderamente quieres empezar a ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que aprender a llevar a cabo la palabra de Dios. Con todo tu corazón, con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón agradecido, porque en la multitud del agradecimiento hay la bondad de Dios y la gracia del Señor en ti. Así que, si todavía no tienes la capacidad de poder llevar a cabo las buenas decisiones, dicen que el panteón está lleno de muchas buenas intenciones, pero las cuales no se llevaron a cabo porque no hubo alguien como tú, no hubo alguien como tú que les dijo, hay alguien que verdaderamente te ama. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé que tú quieres recibir esta palabra de Dios de vida. Hay una verdad que conocemos en las cuales que la causa. Así que yo quiero hacerte una pregunta antes, yo sé que el tiempo es corto,
Tu tiempo es valioso para nosotros también. ¿Cuál es la causa de tu perdón? La falta de arrepentimiento, pero a la vez te sientes culpable por lo que ha pasado. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Tal vez una persona ya se murió, tal vez ya no la has visto, tal vez ya no tienes contacto con ella. Pero quiero decirte que en tu corazón sembraron esa mala cizaña. A veces es necesario que crezcan juntas, dice la palabra de Dios. Pero a veces si es tanto el dolor, el sufrimiento que se carga, sácalo. Sácalo de tu corazón, porque la palabra te enseña diciendo que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alabado sea el Señor. Así que mantente limpio. Así que voy a orar. En esta oración quiero que después tomes una decisión, ¿de acuerdo? Una decisión de la cual cambie tu vida, tu modo de pensar, tu modo de ver las cosas. Porque el que cree en Dios, todo le será posible. Alabado sea el Señor y su palabra. Así que, listo para orar, para que tomes una decisión. Solamente quiero que pongas atención, porque a veces hay influencias malignas de las relaciones prohibidas que no te permiten dar el paso de fe de poder alcanzar el perdón, la salvación en Cristo Jesús. Así que toma el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pido perdón por tus hijos que nos miran, y en el nombre de Jesús reprendo Samahaya Rabakaya. En el nombre de Jesús, todo espíritu de falta de perdón, en el nombre de Jesús, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de amargura, todo espíritu de resentimiento, de pleitos, todo espíritu de contienda, todo espíritu de altivez, en el nombre de Jesús, ahora eres destruido sobre esas vidas en el nombre de Jesús, y te declaro libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Padre, gracias, porque sé que tú rompes hoy cadenas, Señor, porque si es Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amado Dios, yo bendigo sus vidas hoy, Señor. Padre, que hoy puedan aprender y conocer, Señor, tu bendita voluntad, tu favor y tu misericordia. Randere, bocoya, rabajía, rabai. Santo, gracias te doy por la verdad que tú has dado a mostrar en el día de hoy. Señor, quiero que tú le digas con tus propias palabras: Señor Jesús, yo hoy me perdono a mí mismo. Yo hoy perdono a los que me han ofendido. Señor Jesús, yo hoy perdono a aquellos, Señor, que me han ofendido. Vamos, con tus propias palabras. Si el enemigo te está ahí interrumpiendo, dile: te vas en el nombre de Jesús. Fuera toda influencia maligna. Toma la autoridad de Dios. Toma la espada de la fe. Alabado Jesús. Sé que hay peleas que tú estás teniendo. Así que rompe con esa maldición en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo perdono a aquellas personas que en el pasado me hicieron daño. Señor, aquellas personas que estén vivas o muertas hoy, las perdono en el nombre de Jesucristo. Señor, sé que tú puedes perdonar mi pecado y cambiar mi vida. Dile ahí donde estás: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y mi pecado me ha apartado de ti. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que vino a perdonar todos mis pecados. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios que vino en carne a morir por mis pecados. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te doy gracias por esta salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, créeme que Dios ha tomado en cuenta esta decisión que has hecho. Esta decisión que has tomado
Y quiero mostrarte, el poder predicar la palabra no es fácil, es un don de Dios que nos ha dado. Mira, pero yo quiero enseñarte cómo puedes hoy empezar tu vida en estas hojas. Así que de hoy en adelante, tú escribes las cosas que te son necesarias hacer para bien de tu vida y de tu alma. ¿Te hace falta un pluma? Perdona a aquellos que te han ofendido. ¿Te hace falta el conocimiento de Dios? Aquí lo encuentras en las Escrituras. Pero en este papel, de hoy en adelante, la palabra nos dice que somos libros abiertos ante los ojos de los hombres. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús te ama y hoy te ha aceptado, porque has creído en esta palabra. Has creído que Él es el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo estas palabras muy hermosas. Mi Dios, Padre mío, te la voy a leer. Aquí está en Mateo, en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 17, versículo 3, y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios te bendiga, Dios te guarde, y comparte este mensaje que sé que es de mucha bendición para muchos. Cristo viene pronto. Arrepiéntete de tus pecados para que podamos alcanzar el gozo pleno en nuestras vidas, en esta vida y en la venidera. Dios te bendiga, tu hermano en Cristo, Juan Carlos García. Bendiciones.